Hoy se viene test de emulación, señores, y es que tenemos la oportunidad de hacer la review y test completo de emulación de la tablet Blackview Tab 12 Pro. Una tablet de un precio bastante ajustado, pero al que vamos a intentar sacarle todo el jugo posible, emulando tanto juegos retro como no tan retro. En el vídeo de hoy veremos, en primer lugar, dónde podemos localizar esta tablet y el precio que tiene a día de hoy. En segundo lugar, haremos el unboxing, como siempre. Y en tercer lugar, vamos a hacer un test completo de emulación, yendo desde las plataformas más sencillas de emular y apurando a ver hasta qué consola es la más potente que podemos emular con este dispositivo. ¿Cuál será? Pues no quiero hacer más spoilers, no me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Lo primero que veremos, como siempre, es dónde podemos localizar este dispositivo. Esta tablet Blackview Tab 12 Pro la podemos localizar a través de Amazon a un precio actual de 149 € aproximadamente. Podéis usar el código Blackview para tener un 5% de descuento si os decidierais a realizar la compra. Tanto en la descripción del vídeo como en el comentario fijado tendréis el enlace del producto. Ojo, por si os interesase su compra una vez que hayáis terminado de ver el vídeo. Lo primero, características físicas en cuanto a tamaño y peso. Tiene un tamaño de 29,3 centímetros por 22,5 centímetros por 5,7 milímetros de espesor, con un peso de 430 gramos, bastante liviana. En cuanto a sus características, tenemos una CPU T606 de 8 núcleos a 1,6 GHz, una memoria RAM de 8 GB y una memoria interna de 128 GB, aunque lo podemos ampliar siempre con una microSD hasta 1 TB. De pantalla tenemos una pantalla IPS con un tamaño de 10,1 pulgadas y de una resolución de 1200 x 1920 píxeles. En lo relativo a la batería, tendremos una batería de 6580 mAh. ¿Qué cámaras tiene? Pues tendremos una cámara trasera de 13 megapíxeles y una cámara frontal de 5 megapíxeles. Y terminando, decir que como extras tiene opción para insertar Dual SIM, obviando evidentemente el espacio para introducir una memoria microSD. Todo este conjunto sustentado por un sistema operativo Android 12. Llega el momento de hacer el unboxing de rigor. Tendremos una caja bastante sólida en un blanco sencillo, en el que tendremos una imagen en el frontal de lo que viene siendo la tablet. Y en el lateral veremos el modelo concreto con el que estamos trabajando, la Tab 12 Pro. En la parte trasera, aparte del número de serie, tendremos un pequeño resumen de las características de este dispositivo, básicamente lo que ya hemos descrito en el apartado anterior del vídeo. Una vez abrimos y dejamos a un lado lo que es la tablet en sí, analizamos el resto de elementos que tenemos en la caja. Lo primero que tenemos, y es un punto que aunque parezca una tontería se agradece muchísimo, es tener un cargador con su cable, ya que últimamente tanto tablets como móviles vienen solamente con el cable de carga. En segundo lugar tendremos las instrucciones en varios idiomas, entre las que se encuentra el castellano, donde se explica el uso básico de este dispositivo. Y por último, un pequeño pincho para poder extraer la pieza donde encajaremos las SIMs y la tarjeta microSD. Eso sí procede, claro está. Centrándonos ahora en lo que es la tablet, nos damos cuenta de dos detallazos. El primero de ellos es que la tenemos con una funda del estilo que suelen llevar los iPads, se asemeja bastante, y que nos ayuda a tener debidamente protegida la tablet, además de ayudarnos a ponerla de pie. Y el segundo detalle, que también se agradece mucho, es que incluye un protector de pantalla para ponérselo tan solo abras la caja. Tras ver qué nos incluye la caja de esta tablet, inicialmente procedemos a hacer el primer arranque y configuración de la misma. Su arranque es el habitual de cualquier dispositivo Android y tras su configuración inicial podemos darle el uso habitual que podemos dar a cualquier tablet. Como peculiaridades tendremos la posibilidad de emisión de imagen a un dispositivo compatible y que al tener la posibilidad de tener tarjeta SIM, evidentemente tenemos la posibilidad de realizar llamadas. Podremos utilizarlo para reproducir contenidos multimedia o ver YouTube, por ejemplo, poniendo como ejemplo un canal aleatorio que he puesto completamente al azar. Una vez acabados los formalismos, llega el momento de darle caña a este aparatito, a este dispositivo, para ver hasta qué punto podemos llevar en cuanto a jugar a videojuegos se refiere. Así de primeras, lo primero que podemos probar es jugar a juegos de Android. Por supuesto, para todas las pruebas que vamos a realizar en el vídeo de hoy, vamos a enlazar un mando por Bluetooth para no tener que estar toqueteando la pantalla, cosa que me incomoda bastante. En este caso, utilizaremos un mando clónico de PlayStation 4 que funciona bastante bien. En cuanto al desempeño,
con por ejemplo Diablo Immortal, vemos que el juego funciona perfectamente y tanto este como casi cualquier otro título de Android funcionará sin mayor complicación. Pero en este canal el topic principal es la emulación, así que lo que vamos a hacer es instalar un surtido de RetroArch más emuladores standalone como podrían ser ScummVM, Redream o Java Sanshiro, para hacer una prueba completa de emulación yendo desde las plataformas más sencillas hasta las más potentes. Empezaremos utilizando RetroArch, emulando todas las plataformas clásicas, 8 bits, 16 bits, consolas portátiles, así como Neo Geo y arcades clásicas. Sencillamente, este RetroArch será suficiente para emularlo todo de manera perfecta. No vamos a entrar en enseñar una a una todas estas consolas, ya que estas consolas o plataformas son soportados por prácticamente cualquier dispositivo, pero la sensación es que todas esas plataformas se emulan a la perfección, sin ningún tipo de problema ni en la imagen ni en el sonido. Un 10 en toda regla y un buen pack de salida de consolas soportadas que tenemos ya de partida. Lo siguiente que probaremos utilizando un emulador fuera de RetroArch será ScummVM, emulador con el que podremos disfrutar de las aventuras gráficas clásicas de Point and Click. También, como es lógico y se puede suponer, funcionará de manera perfecta y nos permite tener otra pieza más en el puzzle de plataformas que podemos emular en esta tablet. Subiendo un escaloncito, entramos ya en terreno de PlayStation utilizando para ello el emulador DuckStation. Sí, es cierto que dentro de RetroArch podemos también emular PlayStation, pero dado a que ha tenido ciertos problemas a la hora de emular las ROMs o ISOs, yo creo que debido al formato en el que tengo los juegos, he preferido hacer la descarga de la aplicación DuckStation por separado. Utilizando DuckStation todo funciona como la seda, incluso podemos optimizar la resolución de renderizado para que la emulación se vea de manera más definida, a como se vería en una PlayStation original, claro está. Probamos un variado de títulos, yendo desde Tekken 3, pasando por Crash Bandicoot, Gran Turismo y terminando con Final Fantasy VII, y en ningún caso tenemos ningún tipo de problema. Damos otro pasito más y tocamos la consola Nintendo 64, con otro emulador en forma de aplicación independiente, M64 Plus FZ. En este caso probamos los títulos Mario Kart 64, Super Mario 64 y GoldenEye, y podemos comprobar cómo todos los títulos son perfectamente emulables, no teniendo ningún tipo de problema ni en la imagen ni en el sonido. Podemos decir directamente, y en especial si nos fijamos en el desempeño o rendimiento de GoldenEye, cuya emulación es perfecta, que Nintendo 64 es una consola perfectamente emulable en esta Tab 12 Pro. Las siguientes consolas o plataformas que probamos son lo que yo llamo la triada de Sega: Dreamcast, Naomi y Atomic Wave. Probaremos Dreamcast con el emulador Redream, mientras que Atomic Wave y Naomi los emularemos utilizando Flycast dentro de RetroArch. Probaremos un surtido completo de títulos: Marvel vs Capcom 2, Soul Calibur y Crazy Taxi para el caso de Dreamcast, Ikaruga, en vertical por supuesto, y Virtua Tennis 2 para Naomi, y Dolphin Blue y el puño de la Estrella del Norte para Atomic Wave. Todo perfecto, otras 3 plataformas que añadimos a la lista de consolas emulables. Bien, hasta ahora no hemos tenido problemas, digamos que hemos emulado lo que cualquier dispositivo de gama baja o media es capaz de mover. Es a partir de ahora donde empezamos a poner a nuestro dispositivo al límite. Y es que empezamos con las consolas o plataformas que sí ponen en auténticos aprietos a nuestra tablet. La primera que probaremos será PSP con el emulador standalone PP-SSPP. En este caso probamos un surtido variado comenzando por Tekken 6 y Outrun 2006. En estos juegos podremos jugar con la configuración que viene por defecto sin ningún tipo de problema y de una manera perfectamente fluida, con una resolución de renderizado por 2. Para terminar, probaremos God of War Ghost of Sparta. En esta ocasión tenemos algún pequeño problemilla de rendimiento que solventaremos tocando algunas opciones del emulador PP-SSPP. Tras completar estos ajustes podremos jugar sin problemas a este estupendo God of War, cosa que sorprende bastante, ya que suele ser un juego complicado de emular en todos los dispositivos que hemos ido probando en el canal, y por lo tanto tenemos a PSP como una consola casi perfectamente emulable en esta Tab 12 Pro. La siguiente consola que probaremos será Saturn, de la mano del emulador Java Sanshiro 2. No uso el Java Sanshiro de RetroArch porque me da problemas para arrancar.
En esta ocasión tendríamos un resultado algo desigual. En los títulos donde tengamos sprites 2D como Radiant Silvergun o Dungeons and Dragons, tenemos algunos problemillas en la emulación a la hora de ver correctamente los sprites, algo quizás más relacionado con el emulador en sí, mientras que en los juegos más poligonales el funcionamiento es bastante bueno. Podemos comprobar esto con los títulos Sega Rally o, especialmente, Panzer Dragoon, aunque cabe notar que otros títulos como Burning Rangers sí dan algún problema de ralentización. En este caso, al menos con este emulador, tendremos una consola emulable en función del título, pero en general tendremos una selección de títulos que funcionarán bastante bien. Las siguientes dos consolas que probamos son las que podemos emular a través del emulador Dolphin, GameCube y Wii. En el caso de GameCube probaremos los títulos Prince of Persia, Las Arenas del Tiempo y The Legend of Zelda, The Wind Waker. En el caso de Prince of Persia el funcionamiento es bastante fluido, prácticamente sin ningún tipo de ralentización, mientras que en el caso de Legend of Zelda, The Wind Waker, cuando tenemos mucha cantidad de espacio a representar en pantalla sí que notamos alguna pequeña ralentización, pero como norma general funciona bastante bien, podemos decir que es un título jugable. En el caso de Wii probamos los títulos The Legend of Zelda, Twilight Princess y Xenoblade Chronicles. En el primer caso tenemos algunos cortes en el sonido y pequeñas ralentizaciones, pero es un funcionamiento aceptable por lo que hasta cierto punto es un título jugable, mientras que en el caso de Xenoblade Chronicles tenemos muchas ralentizaciones, llegando en momentos puntuales a prácticamente detenerse la emulación. Por lo tanto, una de cal y otra de arena. Podemos decir que por un lado GameCube es hasta cierto punto emulable, mientras que Wii, salvo títulos puntuales, creo que no es una plataforma que se pueda emular con mínimas garantías. Por último, como última consola que intentamos emular en esta Blackview Tab 12 Pro, probamos PlayStation 2 de la mano de Aether SX2, un emulador que ya hemos visto con anterioridad en el canal y del cual os dejo anotación. Probamos los títulos Final Fantasy X, Final Fantasy XII y Burnout, ajustando las opciones de configuración para conseguir optimizar un poco el rendimiento. En los casos de los Final Fantasy tenemos un funcionamiento bastante bueno, especialmente suave en el caso de Final Fantasy XII, siendo títulos perfectamente emulables. Sin embargo, un título como Burnout, que requiere de mucho movimiento y efectos en la imagen, va a hacer que nuestro emulador vaya a cámara lenta, con muchos problemas de fluidez. Por lo tanto, podremos decir que, en función del título, podremos ver si PlayStation 2 es una consola emulable en esta Tab 12 Pro. Conclusiones, pues tenemos una tablet de precio bastante ajustado y que nos va a ofrecer un rendimiento acorde o ligeramente superior a lo que su precio debería dar. Podremos emular, por supuesto, todas las plataformas clásicas y llegar hasta un punto medio alto en cuanto a consolas más actuales se refiere, teniendo quizás su techo en las consolas Wii y PlayStation 2. Aunque como nota hay que tener en cuenta que el que sean consolas jugables dependerá un poco del título que queramos emular. Todo lo demás, de ahí hacia abajo, podemos considerar que son consolas o bien perfectamente emulables o bien con una emulación razonablemente buena. Pero repito que teniendo en cuenta el precio que tiene esta Blackview Tab 12 Pro, considero que su compra puede merecer la pena, no envidiando para nada el rendimiento de tablets de la competencia en su misma gama de precios. Si te ha servido este vídeo, pues un me gusta y compartir son el mejor regalo para que el canal vaya creciendo. Comenta por aquí abajo y suscríbete si quieres estar al tanto de lo que va viniendo. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Rotolovers!